Bien, buenos días de nuevo. Estamos aquí para llevarle a ustedes un programa más de sentido común, con todo y feedback. Así que vamos a hacer lo que hacemos cada viernes, llevarle a ustedes las opiniones de los principales profesionales del área agropecuaria, de los principales productores, de los líderes del país en materia agropecuaria, para que lleguemos siempre con el objetivo a una política de desarrollo importante. También tenemos que llevarle, como de costumbre, en el primer segmento del programa, los principales acontecimientos que se han estado tratando en el país con respecto a la agropecuaria y a la seguridad alimentaria. Tenemos que el sector avícola dominicana ha experimentado un crecimiento notable con una producción diaria que supera los 700.000 pollos y 4.000 millones de huevos al año. Esto consolida su rol clave en la seguridad alimentaria y demuestra una organización eficiente y capacidad de abastecimiento a nivel nacional e internacional. Cuando dicen a nivel nacional e internacional, es un tema amplio, pero está rozando eso en el sentido de que hay una expansión que ellos refieren, que se basa en las ventas que se hacen a Haití, que han ido en incremento a consecuencia del incremento de la entrada de haitianos, lo que le llama la gente comúnmente la invasión pacífica, y a Cuba, que también se han estado vendiendo. Pero de todos modos la producción ha crecido en un porciento importante y 700.000 pollos por día representan 2.800.000 libras de pollo en el día, que es un consumo bastante considerable. Recuerden que nadie se come una libra de pollo promedio. La gente, bueno, nosotros los padres de familia, los jefes de la casa, es que a veces nos comemos un par de muslos y no, aunque sea el ancho y el otro no da una libra tampoco. Bien, entonces también en el tema de los huevos ha sucedido que 4.000 millones de huevos al año representan unos 10.958.904 huevos diarios. Es decir, que por cada dominicano nosotros no comemos un huevo. Hay gente que no lo come, hay gente que se come 4 o 5, hay gente que no lo come nunca. Y todavía hay gente que cree que eso tiene que ver con el colesterol, un mito, algo que se ha desmitificado y que la gente está comiendo huevo como una fuente de proteína importante. Esto tiene su importancia, pero también tenemos que tomar en cuenta que el consumidor es el fin de toda acción agropecuaria. Y si el consumidor consigue una proteína relativamente barata, y barata no quiere decir de bajo precio, sino quiere decir que sea generada con costos de producción que tengan componentes importantes, nacionales y no importados, eso le convendrá o no le convendrá primero al consumidor, que está primero, que parece ser que es lo que más le conviene que lo que está sucediendo, pero hay que analizarlo siempre a la luz de los precios de los productos. Porque si los precios son más caros, muy caros, producidos aquí, entonces viene el segundo motivo de todo, que es la balanza comercial, y es el país. Y la balanza de cambio, todo eso se afecta. Cuando las cosas se importan, se afectan en mayor o menor proporción de acuerdo al costo del país con que compite. Hasta ahora estamos compitiendo. Hay cosas que nos han ayudado. Por ejemplo, en Estados Unidos está pasando una desgracia con los huevos, que nos está ayudando, y con los pollos también. Hay problemas coyunturales, pero la realidad es que hay un sector pujante, preparado, y lo único que tenemos que hacer
la gente que tiene conocimiento en políticas agropecuarias, es hacer lo que se hace siempre, discutir sobre la mesa la conveniencia o no del país y para el consumidor final, que es el fin de todo. Aunque el productor es importante, porque sin productor no hay producción buena, porque hay producción. Cualquiera sin saber sembrar siembra algo y se da. No se da bien, pero se da. Pero el consumidor es el que termina con todo. Si el consumidor no está, nada se siembra. Y los productores de banano también de la línea noroeste solicitan formalmente la contratación de 15.000 trabajadores haitianos para poder sostener el ritmo de exportaciones. Esto hay que tomarlo con pinza. Esta petición responde a la creciente dificultad para encontrar mano de obra, lo sabemos, lo que pone en riesgo la continuidad de la producción agrícola a gran escala. Yo no voy mucho al Cibao, a la línea noroeste, pero voy a Asua con frecuencia y veo los camiones llenos de haitianos que trabajan. Entonces yo pienso que habrá solución en esto en la medida en que los propios productores propongan las soluciones y aporten el sacrificio que tiene que hacer cada quien para beneficiarse de la importación. Como hacen los que traen carne y los que traen víveres y los que traen granos, que traen sus furgones, a veces lo piden en la misma fundita que nos gusta a nosotros aquí, todo ese tipo de cosas. Así tienen ellos también que para importar esta mano de obra decirle a las autoridades y al país a qué están dispuestos a facilitar la hábitat de esos haitianos como personas, seres humanos. Tienen que estar dispuestos a vigilar que esa hábitat no sea rellena de otros que están para que se convierta en un negocio eso para haitianos que vengan y ayudar con el tema de la identidad, que aunque en Haití no hay todavía una identificación para las personas que dé cierta seguridad, pero por lo menos aquí ya se está hablando de tecnología para que se pueda controlar la gente y se pueda perseguir en caso de que pueda delinquir. Entonces, eso todo es un esquema. Las cosas se consiguen y ha sido una regla de vida toda la vida en función de la forma como se piden. Porque usted está pidiendo un servicio, usted está pidiendo una ayuda para algo que usted, si fuera en un país más desarrollado como empresario, tiene que buscársela a la luz de las leyes, y los países, los gobiernos son los que toman las disposiciones, pero hay que cumplir con esas disposiciones. Y dentro de ese cumplimiento está lo que usted tiene que hacer para ayudar con esa situación. También el Ministerio de Agricultura anuncia un crecimiento de 5.2% del sector agropecuario durante el primer trimestre del 2025. Enhorabuena, como dice un anuncio, ahí al ministro de Agricultura y a los productores, que son los protagonistas de eso y los dueños de la tierra. Y la política la traza el Estado, renovado hacia un impulso renovado hacia la autosuficiencia alimentaria. Siempre digo que no me gusta mucho ese término, porque para que sea autosuficiencia legítima y soberana son muchos fenómenos que tienen que darse, pero hay países que no tienen lo que nosotros tenemos, esa autosuficiencia, que está a expensa de un fenómeno natural, es verdad, como todos, que está a expensa de una guerra y de un conflicto entre potencias, también está a expensa, pero todos estamos a expensa de eso. Bueno, un reportaje dicen que tanto depende la agropecuaria dominicana de la mano de obra haitiana. Tiene unos números aquí que habla de exportaciones del sector bananero caen hasta un 45% por falta de trabajadores. Eso no va a ser muy fácil que yo pueda creerlo exactamente así. Tenemos que
si vamos a trabajar en armonía con el Estado, tenemos que ser un poquito más sinceros y decir cuáles son las realidades de ese sector con respecto a los contratos que lamentablemente en Guineo se hacen todos los años y eso cada año es una odisea. Pero también hay que ver la mudanza que hubo con la escasez de plátanos, que con el crecimiento de la población haitiana, con el crecimiento del turismo, que ya comen mangú, y con el crecimiento económico acumulado de 5% casi todos los años, la demanda fue demasiado fuerte y entonces los guineos llegaron a costar casi igual que un plátano. Y hubo un periodo bastante largo en que gente que producía guineo para exportación abandonó la exportación, la dejó y se puso a dejar llenar sus guineos para venderlo al mercado, porque la exportación no es tan fácil y lleva mucho costo y muchas complicaciones. Bueno, en el camino del día de hoy, si nos queda un poquito más de tiempo, comentaremos otros temas. Por ahora vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar con un invitado de experiencia que tenemos aquí, que puede dar buenos aportes y buenas ideas, de que de eso se trata al futuro y a la buenaventuranza del sector agropecuario, que me decía antes de cuando llegó aquí, de que la gente tiene la palabra agropecuario como si fuera una sola, y entonces lo pecuario queda de último, y entonces no la divide, agro y pecuario. A veces el agro va bien y el pecuario no, y viceversa, porque también tiene que ver con la naturaleza. Así es que pausamos y retornamos de inmediato.